Bueno, vamos con el capítulo cuarto. En esta ocasión vamos a estar viendo los conflictos en defensa de la autonomía local. Bien, pues sabiendo de qué vamos a hablar aquí, vamos con el artículo 75 bis. 1. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las comunidades autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. 2. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos. Vale, vamos con el artículo 75 ter. En este artículo, el punto 1 dice que están legitimados para plantear estos conflictos los siguientes. A. El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley. B. Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente. Y C. Un número de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de una disposición con rango de ley y representen como mínimo la mitad de la población oficial. Punto 2. Para iniciar la tramitación de los conflictos en defensa de la autonomía local, será necesario el acuerdo del órgano plenario de las corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las mismas. 3. Una vez cumplido el requisito establecido en el apartado anterior y de manera previa a la formalización del conflicto, deberá solicitarse dictamen con carácter preceptivo pero no vinculante del Consejo de Estado u órgano consultivo de la correspondiente comunidad autónoma, según que el ámbito territorial al que pertenezcan las corporaciones locales corresponda a una comunidad autónoma. En las comunidades autónomas que no dispongan del órgano consultivo, el dictamen corresponderá al Consejo de Estado. 4. Las asociaciones de las entidades locales podrán asistir a los entes locales legitimados a fin de facilitarles el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de tramitación del presente conflicto. Bien, vamos con el artículo 75 quater. Punto 1. La solicitud de los dictámenes a que se refiere el artículo anterior deberá formalizarse dentro de los 3 meses siguientes al día de la publicación de la ley que se entienda lesionada la autonomía local. 2. Dentro del mes siguiente a la recepción del dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la correspondiente comunidad, los municipios o provincias legitimados podrán plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior y alegándose los fundamentos jurídicos en que se apoya. Artículo 75 quinquies. Vamos a ver el 1. Planteado el conflicto, el tribunal podrá acordar, mediante auto motivado, la inadmisión del mismo por falta de ilegitimación u otros requisitos exigibles y no subsanables, o cuando estuviere notoriamente infundada la controversia suscitada. 2. Admitido a trámite el conflicto, en el término de 10 días, el tribunal dará traslado del mismo a los órganos legislativo y ejecutivo de la comunidad autónoma de quien hubiese emanado la ley, y en todo caso a los órganos legislativo y ejecutivo del Estado. La personación y la formulación de alegaciones deberán realizarse en el plazo de 20 días. 3. El planteamiento del conflicto será notificado a los interesados y publicado en el correspondiente diario oficial por el propio tribunal. 4. El tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión y resolverá dentro de los 15 días siguientes al término del plazo de alegaciones o del que en su caso se fijare para las informaciones
aclaraciones o precisiones complementarias antes aludidas. 5. La sentencia declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, determinando según proceda la titularidad o atribución de la competencia controvertida y resolverá en su caso lo que procediere sobre las situaciones de hecho o derecho creadas en lesión de la autonomía local. 6. La declaración en su caso de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerirá nueva sentencia si el Pleno decide plantearse la cuestión tras la resolución del conflicto declarando que ha habido vulneración de la autonomía local. La cuestión se sustanciará por el procedimiento establecido en los artículos 37 concordantes y tendrá los efectos ordinarios previstos en los artículos 38 y siguientes. Bueno, aquí empezaríamos ya con el título quinto. Este título quinto va a estar hablando de la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas prevista en el artículo 161 de la Constitución española. Bien, pues vamos a leer. El artículo 76 dice así: dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de su publicación, o en defecto de la misma desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas. Artículo 77. La impugnación regulada en este título, sea cual fuere el motivo en que se base, formulará y sustanciará por el procedimiento previsto en los artículos 72 a 77 de esta ley. La formulación de la impugnación comunicada por el tribunal producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a 5 meses, salvo que con anterioridad hubiera dictado sentencia. Bien, vamos con el título sexto. Ya veis que el otro ha sido muy cortito. Dice el título sexto de la Declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. Comienza con el artículo 78 y dice el punto 1. El Gobierno o cualquiera de ambas cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aún consentimiento del Estado. 2. Recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional emplazará al solicitante y a los restantes órganos legitimados, según lo previsto en el apartado anterior, a fin de que en el término de un mes expresen su opinión fundada sobre la cuestión. Dentro del mes siguiente al transcurso de este plazo, y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el tribunal emitirá su declaración, que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Constitución, tendrá carácter vinculante. Y 3. En cualquier momento podrá el Tribunal Constitucional solicitar de los órganos mencionados en el apartado anterior o de otras personas físicas o jurídicas u otros órganos del Estado o de las comunidades autónomas cuantas aclaraciones, ampliaciones o precisiones estimen necesarias, alargando el plazo de un mes ante el citado en el mismo tiempo que hubiese concedido para responder a sus consultas, que no podrá exceder de 30 días. Bien, este título también es cortito, y vamos con el título sexto bis, que vamos a ver de qué trata. Dice y trata del recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de estatuto de autonomía
y contra propuestas de reforma de estatutos de autonomía. Y el título empieza con el artículo 79. Vamos a ver qué dice. El punto 1 dice que son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad y con carácter previo los proyectos de estatutos de autonomía y las propuestas de reforma de los mismos. 2. El recurso tendrá por objeto la impugnación del texto definitivo del proyecto de estatuto o de la propuesta de reforma de un estatuto, una vez aprobado por las Cortes Generales. 3. Están legitimados para interponer el recurso previo de inconstitucionalidad quienes, de acuerdo con la Constitución y con esta ley orgánica, están legitimados para interponer recursos de constitucionalidad contra estatutos de autonomía. 4. El plazo para la interposición del recurso será de 3 días desde la publicación del texto aprobado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. La interposición del recurso suspenderá automáticamente todos los trámites subsiguientes. 5. Cuando la aprobación del proyecto del estatuto o de la propuesta de reforma haya de ser sometida a referéndum en el territorio de la respectiva comunidad autónoma, el mismo no podrá convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales. 6. El recurso previo de inconstitucionalidad se suscitará en la forma prevista en el capítulo 2 del título 2 de esta ley y deberá ser resuelto por el Tribunal Constitucional en el plazo improrrogable de 6 meses desde su interposición. El Tribunal dispondrá lo necesario para dar cumplimiento efectivo a esta previsión, reduciendo los plazos ordinarios y dando en todo caso preferencia a la resolución de estos recursos sobre el resto de asuntos en tramitación. Vamos con el 7, que dice que cuando el pronunciamiento del tribunal declare la inexistencia o la inconstitucionalidad alegada, seguirán su curso los trámites conducentes a su entrada en vigor, incluido en su caso el correspondiente procedimiento de convocatoria y celebración del referéndum. 8. Si por el contrario declara la inconstitucionalidad del texto impugnado, deberá concretar los preceptos a los que alcanza, aquellos que por conexión o consecuencia quedan afectados por tal declaración y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. En este supuesto, la tramitación no podrá proseguir sin tales preceptos o sin que tales preceptos hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales. Y 9 y último, el pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del tribunal en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que pudieran interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de ley del texto impugnado en la vía previa. Bien, pues el título 7 lo vamos a dejar para el vídeo siguiente. Te espero allí. Un saludo.